¿Cómo la paz interior puede convertirse en tu fortaleza mental, protegida contra la tristeza? ¿Y si la paz no fuera una fuga, sino tu forma más pura de resistencia? Has sido entrenado para asociar la calma con la debilidad. Desde pequeño te enseñaron que quien calla pierde, que quien no responde se somete, que quien no se defiende es destruido. Y así creciste creyendo que la única forma de no ser tragado por el mundo era levantando muros, gritando más fuerte, siendo más rápido, más duro, más feroz. Pero nadie te enseñó a ser silencioso por dentro. Nadie te dijo que el mayor poder no está en reaccionar sino en permanecer. Tal vez llevas años confundiendo tensión con fuerza. Estás tan acostumbrado a vivir en estado de alerta que la sola idea de soltar el control te da miedo. Sientes que si bajas la guardia, todo se desmoronará. Pero lo que no ves es que ya estás desmoronándote. Por dentro, esa tristeza que te visita en la noche no es debilidad, es la voz de algo olvidado en ti. No quiere destruirte, quiere despertarte. La verdadera paz no se encuentra cuando todo va bien, se revela cuando todo tiembla y tú no tiemblas con ello. No se trata de ignorar el dolor, sino de no dejar que él te gobierne. Es el arte de vivir en medio del fuego sin arder. El estoicismo no te invita a ser insensible, te invita a ser invencible, a convertir cada herida en sabiduría, cada lágrima en dirección y cada caída en una nueva estructura interna, más firme, más profunda, más tuya. Tienes dos caminos delante: seguir apagando incendios internos con distracciones externas o construir desde hoy una fortaleza mental silenciosa, protegida contra la tristeza, no porque ella no exista, sino porque ya no tiene acceso a tus decisiones. Y no estoy aquí para darte respuestas bonitas. Estoy aquí para empujar una puerta que ya existe en ti, porque la paz no se compra, se recuerda. Si no controlas tu mundo interno, cualquier mínimo caos externo se convierte en una tragedia. Pero si gobiernas tu mente, incluso el dolor se convierte en terreno fértil. Lo que hoy llamas tristeza, mañana puede ser un punto de inflexión. Una ruptura que te lleva de regreso a ti. El estoicismo es la filosofía que te entrena para eso, para que dejes de depender del mundo y comiences a cultivar un lugar donde nadie puede tocarte. Un lugar tan tuyo que no necesita aprobación, ni likes, ni respuestas externas. Solo necesita tu presencia. No te confundas, esto no es resignación, es transformación. Cuando ya no luchas contra la tristeza, ella se desarma. Cuando dejas de alimentar pensamientos que te consumen, nace el espacio donde puedes pensar con claridad, donde puedes ver lo que es real. Y cuando ves con claridad, ya no reaccionas por impulso, actúas con propósito. Este no es un video sobre cómo evitar sentir. Es un entrenamiento para que nada de lo que sientas te debilite. Porque paz no es la ausencia de emociones, es la maestría sobre ellas. Y esa maestría comienza cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Vamos juntos, paso a paso. Tu alma no está rota, solo está cubierta de ruido. Y este es el momento de despejarlo todo. El ruido no es tristeza, es desconexión interna. Lo que llamas dolor, muchas veces, no es más que el eco de todo lo que no has tenido tiempo de sentir. Vivimos en un mundo tan lleno de estímulos que olvidamos cómo escuchar lo esencial. Nos levantamos con el teléfono en la mano, revisamos mensajes antes de respirar, llenamos cada silencio con música, cada vacío con distracción, y poco a poco, sin notarlo, nos volvemos incapaces de distinguir lo que sentimos de lo que consumimos. Creemos que estamos tristes, pero en realidad estamos saturados. Nuestra mente está tan invadida por pensamientos ajenos que la emoción verdadera ya no tiene espacio para mostrarse. Cuando un pensamiento no procesado se acumula, se convierte en ruido. Y ese ruido, si no lo enfrentas, se disfraza de tristeza. Te hace creer que estás deprimido, cuando en realidad estás desconectado de ti mismo. No hay pausa entre lo que pasa afuera y lo que ocurre adentro. Todo entra, nada se filtra, y lo que debería ser comprendido se queda girando en tu mente, como una puerta que nunca se cierra.
La mente que no descansa no se entristece, se apaga. Y cuando eso ocurre, la vida pierde textura. Nada emociona, nada inspira, nada duele lo suficiente para despertar. Solo un ruido constante, invisible, que adormece tu espíritu poco a poco. Los estoicos comprendían que la tristeza no era el enemigo, sino un mensajero. Lo que ellos temían era la confusión interna, el desorden mental que impide ver las cosas como son, porque el ruido no solo interrumpe tus pensamientos, distorsiona tu percepción del mundo. Cuando estás desconectado, cualquier cosa parece una amenaza, cualquier palabra hiere, cualquier silencio parece rechazo. Pierdes la capacidad de interpretar la realidad con equilibrio. Y entonces la mente crea su propio laberinto, donde cada recuerdo se mezcla con suposiciones, cada miedo se confunde con presentimiento, cada duda se transforma en sentencia. Desconectarte de ti mismo es vivir en un eco. Todo suena, pero nada comunica. Hablas, pero no dices. Escuchas, pero no comprendes. Actúas, pero no decides. Te vuelves espectador de tu propia existencia, esperando que algo externo te devuelva la sensación de estar vivo. Pero no hay estímulo que compense una mente sin centro. No hay placer capaz de reemplazar la claridad perdida. El ruido interno es como una niebla que cubre el alma. Puedes seguir caminando, pero ya no ves hacia dónde vas. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación depende del estado de tu mente. Si tu mente está llena de ruido, todo se vuelve más pesado. Si está vacía y clara, incluso el dolor se vuelve enseñanza. Por eso el silencio es una práctica de poder. No el silencio del exterior, sino el silencio interno. Ese instante en que eliges no reaccionar, no juzgar, no huir. En ese espacio, la tristeza revela su verdadera forma. Ya no es enemiga, es un mapa que te muestra dónde te has perdido. El ruido interior es una forma de resistencia inconsciente. Te protege de sentir demasiado, pero esa misma protección te separa de la vida. Cuando no te permites sentir la tristeza, ella se convierte en estática, y esa estática llena todo lo que tocas. El camino estoico no es huir del ruido, sino atravesarlo con presencia, observarlo, entender su origen y volver al centro. Solo así puedes transformar la tristeza en entendimiento, porque la desconexión no se cura acumulando respuestas, sino vaciando el exceso. Cuando te sientes perdido, no necesitas más estímulos, necesitas menos. Necesitas silencio, respiración, observación. No para escapar del mundo, sino para regresar a ti. El ruido se disuelve cuando dejas de alimentarlo. Cada pensamiento que decides no seguir, cada emoción que eliges mirar sin juicio, abre un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde la tristeza ya no domina, solo enseña. Y entonces lo comprendes. La paz no llega cuando el ruido desaparece, sino cuando ya no dependes de él para sentirte vivo. En ese punto, lo que era confusión se convierte en claridad. Lo que era peso se transforma en propósito. Lo que era tristeza se convierte en silencio fértil. La paz interior no es un accidente, es una decisión radical. En un mundo que glorifica la velocidad, elegir la calma es casi un acto de rebeldía. Nos han hecho creer que el valor se mide en intensidad, que quien corre más gana, que quien se expone más vive mejor. Pero la mente que no se detiene nunca se encuentra. Y una vida sin encuentro interior es una existencia dispersa, un intento constante de llenar vacíos con movimiento. Por eso, alcanzar la paz no es cuestión de suerte, ni de circunstancias favorables. Es una elección que haces cuando decides dejar de seguir el ruido y empezar a escuchar lo que permanece cuando todo calla. Elegir la paz exige renuncia, no a la vida, sino a la necesidad de controlarlo todo. Requiere el valor de soltar lo que no depende de ti y aceptar que la serenidad no es el resultado de un entorno perfecto, sino de una mente que no se deja arrastrar. Epicteto enseñaba que no puedes controlar los acontecimientos, solo tu reacción ante ellos. Quien comprende eso gana la libertad que el mundo no puede ofrecerle.
porque el caos seguirá existiendo, pero ya no tendrá acceso a tu equilibrio. El ser humano moderno teme al silencio porque en el silencio se encuentra a sí mismo, y verse sin distracciones puede ser aterrador. Por eso muchos prefieren la confusión, porque al menos da la ilusión de movimiento. Pero la claridad no se encuentra en el ruido, se construye en el vacío. El estoico no huye de ese vacío, lo habita. Sabe que cada pensamiento que domina, cada emoción que comprende, lo acerca un paso más a la fortaleza interior. La paz es una disciplina. No llega con el tiempo, llega con práctica. Es observar sin reaccionar, aceptar sin rendirse, actuar sin depender del resultado. Es la fuerza de quien entiende que no todo merece su energía. Cuando eliges no responder a cada provocación, no entregarte a cada pensamiento que cruza tu mente, estás entrenando tu poder. Es una fuerza invisible pero real, como una corriente subterránea que sostiene todo lo demás. Los estoicos no eran fríos ni distantes, eran intensamente conscientes. Su calma no era ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. Marco Aurelio gobernaba un imperio y aún así encontraba tiempo para escribir sobre la importancia de una mente tranquila. Sabía que sin esa paz, el poder se vuelve tiranía y las victorias, cargas. Comprendía que la serenidad no es debilidad, sino la única forma de mantener la razón en medio del caos. La decisión de cultivar paz interior implica mirar de frente tus tempestades, no esconderte, no dramatizar, solo ver. Porque cuando ves con claridad, el miedo pierde su fuerza. El sufrimiento solo crece en la oscuridad, la paz es luz, y cuando la enciendes dentro, ninguna sombra puede sostenerse mucho tiempo. Cada pensamiento negativo, cada juicio automático, cada impulso se disuelve ante una mente que decide observar antes de actuar. No hay paz verdadera sin autoconocimiento, y no hay autoconocimiento sin incomodidad. Por eso es una decisión radical, porque exige coraje, el coraje de cuestionar tus creencias, tus apegos, tus heridas, de no buscar consuelo inmediato, sino entendimiento profundo. La serenidad es la consecuencia de haber sobrevivido a uno mismo, de haber atravesado la mente sin huir de lo que encuentras ahí. Cada día puedes elegir, reaccionar o responder, gritar o respirar, buscar culpables o entender causas. Esa elección repetida es la que moldea tu carácter. La paz no es el final del camino, es el modo en que lo recorres. No hay un momento exacto en que la alcanzas. Hay una acumulación de decisiones silenciosas que con el tiempo se vuelven tu naturaleza. Y cuando eso ocurre, cuando eliges conscientemente no dejarte perturbar, descubres que el mundo puede seguir igual. Pero tú ya no. Nada externo tiene el poder de destruirte porque tu fortaleza no depende de lo externo. Has dejado de ser prisionero del movimiento constante. Has entendido que no necesitas controlar la tormenta, solo mantenerte firme en tu centro. Esa es la decisión más radical que puedes tomar. No permitir que nada, ni siquiera la tristeza, robe tu paz. Tu mente es un templo, pero no lo has tratado como tal. Has dejado entrar pensamientos sin examinarlos, emociones sin filtrarlas, heridas sin cicatrizarlas. Y cada vez que lo hiciste, cediste espacio. Espacio que era tuyo. Espacio que debería haber sido sagrado. Una mente sin vigilancia se convierte en un mercado abierto, donde cualquiera puede instalarse, gritar, manipular, dejar basura emocional y marcharse sin consecuencias. Pero tú no fuiste creado para vivir así. Fuiste diseñado para habitarte, para protegerte desde dentro. Y cuando empiezas a hacerlo, todo cambia. Un templo no se construye con materiales aleatorios. Se edifica con intención, con estructura, con propósito. Cada piedra tiene su lugar. Cada rincón tiene una función. Así también se forja una mente fuerte, no llenándola de conteúdo, más de conciencia. No acumulando información, sino ordenando percepciones. Una mente clara no es aquella que lo sabe todo, sino aquella que distingue lo que importa de lo que estorba. La disciplina mental no es rigidez,
es alineación. Es mirar hacia adentro y reconocer qué pensamientos te construyen y cuáles te destruyen. Qué hábitos te acercan a la virtud y cuáles te arrastran al ruido. En el estoicismo, esto no es filosofía abstracta, es práctica diaria. Cada decisión es un ladrillo. Cada silencio es un muro que protege. Cada rechazo consciente a lo inútil es un pilar. Estás construyendo algo más importante que una opinión. Estás construyendo carácter. Cuando descuidas tu mente, todo entra. Los juicios de otros, los miedos del pasado, las comparaciones de las redes, las narrativas impuestas por la cultura, y cada vez que aceptas esas voces como tuyas, te fragmentas. Pierdes tu forma, pierdes tu centro. Pero cuando comienzas a seleccionar, a filtrar, a decir, esto no tiene espacio en mi templo, algo poderoso ocurre. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la estabilidad. Y eso no solo te transforma a ti, transforma cómo el mundo te percibe. Una mente convertida en fortaleza no es una mente cerrada, sino una mente protegida. No rechaza la tristeza, pero tampoco se entrega a ella. No huye del caos, pero no se disuelve en él. Permanece, observa, decide. Porque en el templo, cada cosa tiene su hora. Incluso el dolor tiene un lugar, pero nunca el trono. Lo que se sienta en el trono es la conciencia. Lo que guía cada movimiento es la razón. Esa es la arquitectura del alma fuerte. Zenón no escribió para entretener, escribió para endurecer. Sus palabras eran andamios, su filosofía, cemento, su método, una llamada a levantar una estructura interna que resista incluso cuando todo fuera se derrumba. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas una vida perfecta. Solo necesitas comenzar a tratar tu mente con el respeto que merece, porque todo lo que vives por fuera es un reflejo de lo que toleras por dentro. Y cuando la tristeza llegue, como llega para todos, no encontrará ruinas. Encontrará columnas firmes, encontrará claridad, encontrará un templo en pie y no podrá derribarte, porque ya no eres un pasajero emocional, eres el arquitecto de tu mundo interior. Eso es lo que significa convertir tu mente en fortaleza. No es alejarse del mundo, es habitarlo desde un lugar más alto. No es ignorar la realidad, es sostenerla sin que ella te consuma. No es elevarse por encima de los demás, es hundir raíces tan profundas que ningún viento te arranca. Y esa fuerza está disponible ahora, no en un libro, no en un gurú, en ti, esperando que empieces a reconstruir lo que siempre te perteneció, tu capacidad de permanecer de pie en medio de cualquier tormenta. No resistas la tristeza, transfórmala. Cada vez que intentas escapar de ella se fortalece, cada vez que la reprimes se enraiza más hondo, y cada vez que la ocultas se manifiesta de otras formas: insomnio, fatiga, ansiedad, impaciencia, vacío. Porque la tristeza no es una falla del sistema, es una señal. Es el lenguaje de algo que necesita ser visto, no silenciado. No quiere destruirte, quiere revelarte. Cuando dejas de luchar contra ella, comienzas a entender su propósito. El pensamiento estoico no niega el dolor. Lo abraza como parte inseparable de la condición humana. Sabe que cada emoción, incluso la más incómoda, tiene una causa, un origen, un mensaje. La tristeza no es enemiga del sabio, es su maestra. Enseña dónde aún hay apego, dónde aún hay resistencia, dónde aún hay ilusiones no examinadas. Por eso el estoico no se pregunta por qué está triste, sino qué puede aprender de esa tristeza. En lugar de huir de ella, se sienta a su lado y escucha. Transformar la tristeza no es eliminarla, es integrarla. Es convertir lo que antes te paralizaba en claridad. Cuando dejas de juzgar lo que sientes, algo dentro de ti se alinea. Ya no estás dividido entre lo que ocurre y lo que crees que debería estar ocurriendo. Ya no te enfrentas a tu propia mente. Comienzas a reconciliarte con ella. Y esa reconciliación abre espacio. Un espacio donde la emoción puede fluir sin desbordarse. Donde puedes llorar sin romperte. Donde puedes sentir sin quedarte atrapado. La filosofía estoica habla de simpatia.
la conexión entre todo lo que existe. Nada está separado. Tú no estás aislado en tu dolor. La tristeza que sientes también la ha sentido Marco Aurelio, también la sintió Zenón, también la siente hoy alguien al otro lado del mundo. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser algo que te encierra, se vuelve puente, te conecta, te humaniza, y ese reconocimiento es el inicio de la transformación. Porque transformar la tristeza no es convertirla en alegría artificial, es elevar su nivel, pasar del sufrimiento inconsciente a la comprensión serena. La tristeza en sí misma no es el problema es resistirla, rechazarla, convertirla en enemigo. Pero cuando dejas de ponerle etiquetas, descubres que detrás del dolor hay verdad. Detrás de la pérdida hay claridad sobre lo que valoras. Detrás del fracaso hay sabiduría sobre lo que aún necesitas fortalecer. Cada sombra contiene una forma de luz esperando ser liberada. Resistir la tristeza es como tensar un músculo sin soltarlo nunca. Al principio parece fortaleza, pero con el tiempo se convierte en agotamiento. En cambio, permitirte sentirla, sin dramatizar, sin victimizarte, es como respirar profundamente después de mucho tiempo, conteniendo el aire. Es reconocer que estás vivo, que algo te importa, que tu corazón aún tiene profundidad. Y ese reconocimiento, por simple que parezca, es un acto de poder. Epicteto enseñaba que lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo usas. Entonces úsalo. Usa tu tristeza como impulso para ir más hondo, para cuestionar lo que estás sosteniendo que ya no sirve, para abandonar el ruido y regresar al centro, para ver lo que has estado evitando mirar, y desde ahí empieza a construir, porque cuando la tristeza deja de ser amenaza, se convierte en brújula, ya no te derriba, te guía, ya no te paraliza, te orienta. Ya no es un peso, es una llamada a volver a ti. Y en esa vuelta, en ese proceso silencioso y sincero, te haces fuerte. Pero no fuerte como el que aguanta sin sentir, fuerte como el que siente todo y aún así sigue en pie, como el que cae sin romperse, porque ya aprendió que el dolor no es el final, sino parte del camino hacia una mente que permanece. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es orden, es lucidez. Es esa quietud profunda donde las emociones no desaparecen, pero tampoco gritan, donde los pensamientos no cesan, pero ya no te arrastran. Es el escudo invisible de los sabios porque no se ve desde fuera, pero lo sostiene todo desde dentro. Y cuando lo cultivas, nada externo puede perturbarte por completo. Puedes ser herido, pero no destruido. Puedes ser desafiado, pero nunca desorientado, porque hay un lugar dentro de ti que no depende de lo que ocurre fuera. Ese lugar es tu refugio, y ese refugio se llama silencio. En un mundo donde todo compite por tu atención, el silencio es un acto de rebeldía. No el silencio artificial de apagar el teléfono o alejarte del ruido, sino ese estado mental donde eliges no reaccionar, donde observas sin juzgar, donde sientes sin dramatizar. Es una fuerza que no se impone, pero transforma, que no se defiende, pero se mantiene firme. Y es en ese silencio donde ocurre la alquimia del alma. El miedo se convierte en claridad, la ansiedad en presencia, la tristeza en comprensión. Zenón caminaba lentamente por los mercados de Atenas mientras el bullicio lo rodeaba. No necesitaba huir del ruido para mantenerse en silencio, porque el verdadero estoico no busca paz externa, la construye por dentro. Sabe que el mundo seguirá siendo caótico, pero su mente no tiene por qué serlo. Y esa elección diaria, de no entregarse al caos, de no reaccionar ante cada impulso, va esculpiendo un carácter que no se corrompe. El silencio no es pasividad, es dominio, es la capacidad de sostener una emoción sin ser poseído por ella, de escuchar una crítica sin necesidad de defenderte, de sentir un miedo sin permitir que te dicte los pasos. En ese estado, tus decisiones ya no nacen del impulso, sino de la sabiduría. Ya no hablas para llenar vacíos, sino para construir sentido. Ya no te mueves para distraerte, sino para avanzar con propósito. El sabio habla poco, no porque no tenga palabras,
sino porque ha aprendido que muchas veces lo que más transforma es lo que se dice sin ruido. La mayoría de las personas viven reactivamente. Cada estímulo activa un pensamiento, cada pensamiento una emoción, cada emoción una respuesta automática, y así viven arrastradas, sin dirección, sin pausa, sin eje. El silencio interior rompe ese ciclo, introduce un instante de libertad entre el impulso y la acción, y en ese instante recuperas el control, decides, y en esa decisión te fortaleces. Los estoicos practicaban el silencio no como un adorno espiritual, sino como una herramienta de supervivencia emocional. En el silencio descubres quién eres sin las máscaras, sin los filtros, sin las opiniones ajenas, y al verte con claridad, descubres que muchas de tus batallas eran innecesarias, que muchas de tus urgencias eran imaginarias, que mucho de lo que defendías en realidad te ataba. Cuando logras mantener silencio interno, incluso en medio del conflicto, se despierta algo más poderoso que la victoria, la ecuanimidad. Ya no necesitas tener razón, ya no dependes de tener la última palabra, ya no temes perder una discusión, porque sabes que no estás en guerra con nadie, ni siquiera contigo mismo. Has encontrado un lugar donde todo puede arder afuera, pero nada se quema adentro, y ese lugar está disponible. No necesitas buscarlo en templos lejanos, ni en retiros caros. Solo necesitas hacer una pausa, respirar, observar lo que estás sintiendo sin necesidad de resolverlo ahora mismo. Sentarte contigo mismo y en lugar de llenarte de explicaciones, simplemente estar. En ese silencio, algo en ti se ordena, y lo que antes parecía insoportable comienza a perder su forma. Ya no duele igual, ya no pesa igual, porque ya no lo estás empujando, lo estás viendo. Cuando el silencio se vuelve tu escudo, ya no necesitas defender tu valor, ya no necesitas demostrar quién eres, porque lo sabes, y quien sabe quién es, no grita, permanece. Quien sabe lo que vale, no se apresura, espera. Quien se ha encontrado en el silencio puede caminar solo sin sentirse perdido. Y eso es lo que transforma el alma. No lo que escuchas del mundo, sino lo que eres capaz de escuchar de ti mismo cuando todo calla. La paz, en este tiempo, es un arma secreta, porque nadie la espera, nadie la reconoce como poder. Todos corren, todos compiten, todos reaccionan, y mientras el mundo se desangra en opiniones, urgencias y ansiedad colectiva, tú puedes aprender a moverte desde otro lugar. Un lugar sin gritos, sin pruebas, sin necesidad de validación. Esa es la ventaja invisible de quien cultiva la serenidad. No necesita imponerse, porque su sola presencia transmite algo que el ruido no puede imitar. Transmite autoridad sin arrogancia, claridad sin dureza, firmeza sin agresión. La paz interior no te aleja del mundo. Te convierte en un centro estable dentro de él. En una sociedad que idolatra el drama, mantener la calma es revolucionario. Cada vez que eliges no responder con la misma intensidad con que te atacan, estás cortando una cadena, estás interrumpiendo un ciclo, estás devolviendo al mundo una energía diferente, y eso tiene un impacto mayor del que imaginas. Porque la verdadera influencia no viene de quien habla más fuerte, sino de quien permanece sereno cuando todos pierden el control. La serenidad crea respeto, despierta confianza, inspira. El pensamiento moderno quiere que creas que necesitas ser visto, aprobado y aplaudido para tener valor, pero los estoicos sabían que todo lo que depende de los demás es inestable. Por eso cultivaban la autosuficiencia interior, no como aislamiento, sino como fuente. Cuando tu identidad no depende de lo externo, te liberas del juego. Y quien se libera del juego se convierte en jugador invisible. Avanza sin ser atrapado, decide sin ser condicionado, vive sin ser poseído por el ruido ajeno. La paz como arma no destruye, pero desarma. En una conversación tensa, tu serenidad revela la agresión del otro sin que tú digas una palabra. En medio del caos, tu quietud hace evidente el desorden colectivo.
En un mundo polarizado, tu presencia equilibrada se convierte en guía natural. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas estar tan alineado contigo mismo que tu coherencia hable por ti. Y eso no significa que seas indiferente. Significa que ya no eres gobernado por impulsos, que has practicado tanto la pausa que ahora ella te sostiene incluso cuando el mundo te provoca. Significa que puedes sentir rabia sin hablar desde ella, que puedes sentir tristeza sin actuar como víctima, que puedes ver la injusticia sin reaccionar como si fueras frágil, porque ya no luchas por tener razón, luchas por mantener tu dirección. Los antiguos sabios entendían que el mayor enemigo no era el otro, sino tu propio desorden interno, porque mientras luchas contigo mismo, serás vulnerable a cualquier ruido. Pero cuando tu mente se ordena, incluso el ataque se vuelve inofensivo. Lo ves, lo comprendes, lo atraviesas. Y esa es la verdadera victoria. No vencer al otro, sino no dejarte arrastrar por lo que el otro proyecta en ti. La paz no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico, porque desde el silencio puedes ver mejor. Puedes pensar más claro, puedes elegir el momento adecuado para hablar, para actuar, para retirarte o para avanzar. Mientras los demás se desgastan en respuestas inmediatas, tú conservas tu energía. Mientras los demás reaccionan, tú planeas. Mientras los demás se enredan, tú sigues ligero. Esa es la ventaja del alma calma. Ve más lejos, porque no tiene que pelear cada batalla. No hay nada más poderoso que alguien que no necesita demostrar su poder. Y eso es lo que representa la paz interior. No es que no puedas golpear, es que ya no necesitas hacerlo para afirmar tu valor. No es que no puedas imponerte, es que ya no te interesa ganar una lucha que solo alimenta el ego. Prefieres guardar tu energía para lo que realmente importa, tu crecimiento, tu claridad, tu libertad. En un mundo moderno que te exige estar disponible todo el tiempo, decir no, detenerse, respirar, pensar, es resistencia, es sabiduría, es selección y es también una forma de protección, porque cuanto más claro estás por dentro, menos susceptible eres al caos que gira afuera. La paz se vuelve tu armadura, tu lenguaje, tu firma, y ese estado no es exclusivo de los sabios antiguos, está disponible para ti, aquí, ahora. Basta con que empieces a ver la paz no como algo bonito o lejano, sino como tu arma secreta, como tu poder silencioso, como la forma más sofisticada de fortaleza. Si tu mente fuera una ciudad, ¿la habitarías con orgullo o la evitarías en silencio? Piénsalo. ¿Caminarías por tus pensamientos como quien recorre calles limpias, abiertas, silenciosas? ¿O esquivarías cada rincón oscuro porque sabes que hay zonas que ya no controlas, que ya no te pertenecen? La mente cuando se descuida, se convierte en ruina, pero cuando se honra se convierte en templo. Y esa reconstrucción no empieza con grandes gestos, empieza con pequeñas decisiones diarias, con un pensamiento que eliges soltar, con una emoción que dejas fluir sin juicio, con una respuesta que decides no dar, con un silencio que eliges habitar. Has recorrido un camino profundo hasta aquí. Has mirado de frente el ruido, la tristeza, el impulso de reaccionar, el deseo de huir de ti mismo. Y si algo queda claro es que el mayor enemigo nunca estuvo fuera. Siempre fue tu desconexión interior, esa brecha entre lo que sientes y lo que te permites sentir, entre lo que eres y lo que muestras, entre lo que necesitas y lo que esperas del mundo. Pero ahora sabes, ahora ves, y ese ver es el inicio de todo poder real. Los estoicos no querían que huyeras del mundo, querían que lo enfrentaras desde un lugar más alto, desde un yo que no se disuelve en cada emoción, que no se pierde en cada historia, que no se arrastra por cada ola del momento. Querían que fueras roca, no para ser rígido, sino para ser firme. Querían que tu serenidad no dependiera de circunstancias, sino de virtud. Que tu mente no fuera campo de batalla, sino tierra fértil para la claridad. Y esa claridad no se alcanza de un salto. Se construye como un camino, paso a paso, caída a caída, silencio
a silencio. Y ahora que lo sabes, ahora que lo has sentido, ya no puedes volver al mismo punto. No porque alguien te obligue, sino porque ya no cabe en ti una vida sin centro. Ya no se siente bien fingir que estás bien. Ya no tiene sentido seguir corriendo sin dirección. Ya no puedes sostener pensamientos que te empujan al abismo cuando ya has probado la quietud. Y no hablo de una paz perfecta o de una calma ininterrumpida. Hablo de una relación distinta contigo mismo, de un nuevo pacto, uno donde decides estar presente sin violencia, sentir sin miedo, construir sin urgencia y permanecer incluso cuando todo invita a huir. Si cada mente es una ciudad, tú tienes ahora los planos de la tuya. Sabes qué muros reforzar, qué ruinas soltar, qué ventanas abrir. Sabes que el ruido no es tristeza, que la tristeza puede enseñarte, que el silencio puede protegerte y que la paz no es un lujo, es tu derecho y más aún, es tu responsabilidad, porque cuanto más te ordenas por dentro, más espacio creas fuera. Y ese espacio también cura a los demás. Así que si este viaje tocó algo en ti, si hubo una frase que sembró claridad, una idea que encendió algo olvidado, no te lo guardes. Coméntalo, escríbelo, compártelo. Porque esta ciudad que estás reconstruyendo necesita puentes. Y tu voz, en este momento, puede ser uno de ellos. Suscríbete si aún no lo hiciste. No por algoritmo, por compromiso contigo mismo. Porque decidir volver aquí, a este tipo de contenido, es decidir volver a ti. Y en un mundo que constantemente te quiere distraído, esa decisión ya es un acto de poder.